¿Tiene usted recuerdos de 24 de diciembre? Yo sé que sí, ¿verdad? Todos tenemos algún recuerdo de un 24 de diciembre. Déjeme darle un recuerdo, una anécdota de un 24 de diciembre. Las señales ya de radio ya se conocían, ya se transmitía señales como la clave Morse a través del aire, impulsos electromagnéticos que eran enviados de un lugar a otro y eran recibidos y entonces se podían comunicar a la distancia a las personas. Pero lo que nunca se había transmitido era audio, es decir, voz o música. Jamás se había transmitido hasta el 24 de diciembre de 1906, cuando el inventor canadiense-americano Reginald Fessenden hizo la primera transmisión de radio. Y su audiencia, lo que es curioso de la audiencia es que sobre la costa de Massachusetts, allá donde hace un chorro de frío ya ahorita, ¿verdad? Muy al norte de los Estados Unidos, costa noreste de Estados Unidos, él lanzó la primera señal de radio de amplitud modulada de lo que conocemos como AM. Y entonces lo primero que hizo fue que tocó el himno Santa la Noche en violín, que él mismo tocó. Y después de eso hizo la lectura de Lucas capítulo 2. Entonces lo primero que se transmitió por radio en la historia de la humanidad fue el himno Santa la Noche y la lectura de Lucas capítulo 2. Un 24 de diciembre por la noche, eso fue lo que se hizo. Ahora le voy a pedir que abra usted su Biblia en Lucas capítulo 2. Y va a decir, pastor, ¿por qué no estamos estudiando el Evangelio de Lucas los martes? Sí, pero ¿qué cree? Que Lucas capítulo 2 lo estudiamos juntos por allí de mayo del 2021. Algunos de ustedes no habían ni nacido, hermanos. Me refiero a Tirsa, me refiero a Mateo. Pero ellos ya se bajaron. Así que lo estudiamos hace mucho, por ahí de mayo del 2021 estudiamos este texto. Le pido que, si puede, si es posible, se ponga de pie para la lectura que voy a hacer del Evangelio de Lucas del capítulo 2. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 39. Así que si usted tiene algún impedimentito por allí para permanecer de pie, pues se vuelve a sentar, no pasa nada. Pero vamos a 2, versículos del 1 al 39. No estoy enfermo, es que estaba llorando en los cantos. Dice Lucas 2:1, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén
Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho a la ley, en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de alabar tu nombre, por la bendición, Señor, que tenemos de leer tu palabra, por la bendición, Señor, que tenemos de tu Santo Espíritu para entender tu palabra y ser guiados en ella, y por la bendición, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, quien ha hecho todo esto posible para nuestro bien. Ahora bendice tu Escritura. Que haga aquello para lo que la has enviado, y que el nombre de Cristo Jesús resuene una y otra vez. Amén. Tome su lugar. Yo le dije hace ratito, y le voy a mostrar una imagen que contiene estos hitos en la historia de la redención, porque hoy se converge en esta mañana Belén, el Calvario y la tumba vacía. Belén, porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también el Calvario, porque allí murió el Señor, y luego el primer día de la semana, un domingo, resucitó, como lo proclamamos cada domingo que venimos a celebrar su nombre. Todos los domingos son eso, una proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que le quiero mostrar esta imagen porque se me hizo muy bonita, muy interesante. Yo creo que se la voy a enviar a mis hermanos para que la pongan tal vez en alguna ocasión de estas. Es bonito que concentra todo lo que se dice de nuestro Señor en una sola imagen, la gota, ¿verdad? Que va, ahí incluye a los magos, pero pues téngale paciencia, ¿verdad? Hasta en las pastorelas meten a los magos, pero nosotros sabemos que no fue así.
Entonces allí va a aparecer, y yo mientras le voy haciendo un breviario del Evangelio de Lucas. Usted sabe, ahí está al frente de todos, usted sabe que el Evangelio de Lucas fue escrito por un compañero del apóstol Pablo. Un compañero del apóstol Pablo que en los muchos viajes misioneros que realizó con él, quiero decir muchos, aunque los encontramos concentrados en 3, usted sabe que tuvieron muchas fases esos viajes, a eso me refiero. Él tuvo oportunidad de entrevistar a testigos oculares de la vida de nuestro Señor Jesús. Eso lo dice en el capítulo 1. Si usted regresa al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, dice el versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Y eso desde el principio yo ya se lo he explicado, quiere decir con la guía de Dios. Y en el versículo 2 es donde él dice todos los testigos oculares. Y hizo una investigación minuciosa y él sabía que estaba siendo guiado por Dios, entrevistando a testigos oculares. ¿Como quién? Pues como la propia María. Recuerde usted que María fue dejada bajo el cargo del apóstol Juan. Probablemente ellos se cruzaron sus caminos en Éfeso, donde Lucas debió haber tenido la oportunidad de entrevistar a María, y por eso es que Lucas nos da el testimonio, el relato más detallado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que María para hablar de este asunto? ¿Quién mejor que ella para hablar de Zacarías, de Elizabeth, de la aparición de Gabriel, de la obviamente, noche del nacimiento del Señor, de la llegada de los pastores, pero hasta este punto de la historia todavía no venían los sabios que nos narra y que leímos hace rato en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Por supuesto que el Evangelio de Lucas tiene un detalle interesante, la genealogía que presenta de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 va de adelante hacia atrás. En vez de empezar con sus ancestros, inicia con él y luego va haciendo un recuento de todos sus antecesores en el capítulo 3, a la sección final, hasta llegar a Dios, porque a Lucas le es importante decir que este es el Hijo de Dios. Ahora yo quiero que por favor ponga allí su atención en lo siguiente, y solamente es un recuento de esto, el nacimiento de nuestro Señor y los detalles que tiene que conducen a su muerte y resurrección. Dice allí el versículo 1 del capítulo 2, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Esta semana me preguntó mi hija, ¿y Jesús de verdad nació? Le dije, pues claro que nació. Y me dijo, ¿pero así como nosotros? Le dije, pues sí. Y tenemos en casa una foto en un marquito de Navidad donde está mi esposa ya a 9 meses de embarazo. Y le digo, pues así María tenía pues también pancita de embarazada. Y ya no me siguió la conversación. Pero se me hizo muy interesante que en una mente de una nena de 5 años se pregunte si estas cosas son verdad. ¿Es histórico? ¿O es así como un cuentecito? Es así como Frozen. Una historia, ¿verdad? Allí. Y déjalo ir, o no sé cómo va la canción, pero ya tengo que verlo otra vez, se me está olvidando. Cuando la quiera cantar no voy a saber. Digo, cuando ella la quiera cantar, no yo. O es como otra historia de las que ven los cuentecitos. No es histórico. De hecho, este año el Señor nos dio un regalito muy especial a mí, poder viajar con mi esposa y con mi hija. Y un hermano muy atento nos llevó a un museo muy bonito, donde hay un templo que va a aparecer aquí. Es una foto que yo mismo tomé. Hay muchas mejores fotos de este templo en internet, si usted lo quiere ver. Pero esta foto yo la tomé porque es bonito ir a los museos cuando no vas a apuntar todo lo que dicen los cuadritos, ¿no? Cuando estás en la secundaria y te dicen, ve y apunta todo lo que dice el cuadrito.
Pero cuando vas por tu propio pie y ves lo que te gusta y lees lo que te interesa, es mejor. Pues yo me puse a leer lo que decía de este templo, y este es un templo egipcio donado por el gobierno egipcio a los Estados Unidos en tiempos del presidente Lyndon Johnson. Y la particularidad, y por lo que me llamó la atención, y hasta le dije a mi reina, mira, ven qué dice aquí. Porque el cuadrito ese dice que este templo estaba en uso durante el reinado del emperador romano César Augusto. Le dije, ¿ya viste de qué tiempo es esta cosa que está aquí frente a nuestros ojos? Es decir, desenterraron el templo y se lo llevaron así completito a Estados Unidos y ahí lo volvieron a rearmar como un rompecabezas. Ese templo estaba en uso. Ahí entraba gente a adorar sus ídolos en Egipto, mientras que a kilómetros de distancia el Hijo de Dios andaba caminando sobre esta tierra. Y ahí me puse a pensar, qué trágico que el Hijo de Dios estuviese naciendo tan cerquita de allí. Bueno, al menos más cerquita que de aquí. Tan cerquita de allí. Y tú estés adorando imágenes. Que el Hijo de Dios esté hablando a las multitudes y tú estés llevando ofrendas a los ídolos que se adoraban allí. Te lo perdiste. Te lo perdiste. Tenía un compañero en la universidad que un día me dijo, yo prefiero Halloween a la Navidad. Ahora, tal vez usted se ha visto tentado a decirme Santa Claus porque disfruto mucho este tiempo. Pero eso fue así como estridente para mí. ¿Cómo puedes estar celebrando algo que tiene que ver con la oscuridad, el oscurantismo, bueno, las cuestiones demoníacas y eso, y rechaza la Navidad? Y me dijo, sí, la Navidad es pura hipocresía. Ahí se juntan mis tíos que no se hablan todo el año, pero ese día se dan un abrazo. Hacen las paces por una noche y al día siguiente. Y todo el mundo habla de que es bonito y que hay que hacer planes para el otro año. ¿Planes de qué? Y me decía, ¿y eso de que se fumen la pipa de la paz por una noche? Se me hace ridículo. La verdad es que tiene razón. Si Cristo no está en el centro, no solo de la temporada y de la época navideña, sino de la vida, entonces es ridículo todo lo demás. Es meramente superficial. Hace algún tiempo compramos este adornito que va a aparecer también allá al frente. Es un adornito que me recuerda una plática que tuve con un amigo en Estados Unidos, porque en esa plática yo le pregunté, oye, ¿y cuándo dicen Xmas? Y me dijo, ¿qué? Le dijo, sí, ¿cuándo dicen Xmas y cuándo dicen Christmas? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Y me dijo, no se usa. Dice, cuando le han quitado el Christ es porque se parece a Cristo y lo han sustituido por una X para ya no mencionar a Cristo, para hacer a un lado a Cristo, para decir celebremos Navidad, celebremos la temporada, pero no menciones ya a Cristo. Y va a decir, ¿y entonces para qué anda comprando esas ridiculeces, pastor? ¿Verdad? No gaste su dinero en eso. Bueno, la verdad es que el plan nuestro es enseñarle a mi hija quitando esta X y poniendo una cruz. Y regresando a Cristo siempre al centro, no de la época, sino al centro de la vida. Y por eso me lo traje, porque se me hizo bueno mostrárselos esta mañana. Porque en el texto que nosotros leemos, todo va apuntando a Jesús, como el resto de la Escritura. La historicidad de este
texto, Lucas la documentó bien, mencionando a César Augusto, mencionando a Cirenio, mencionando el censo que se hizo. Voy a regresar esto a su lugarcito aquí. Dios obrando, y lo leímos en el devocional que nos llega todos los días a la puerta de nuestro celular. Yo me imagino a mi hermano Ricardo montando en una bicicleta como los niños repartiendo periódico así, pero en nuestro celular, él haciéndolo digital. Muchas gracias, hermano. Y cómo Dios utilizó todos los hilos de la historia para mover a la familia a Belén, a donde se tenían que cumplir la profecía del nacimiento de nuestro Señor. Si usted avanza al versículo 8, encuentra el anuncio a los pastores y es bien claro que a ellos se les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todo va apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos van y encuentran a José y al niño en el pesebre. Versículo 16 dice eso. Ahora le quiero decir algo. Se ha inferido que por ser un pesebre, es decir, esta especie de contenedor donde los animales se les servía agua o su alimento, eso es el pesebre. Se lo voy a poner en otros términos. Es como si al nacer al Señor Jesús lo hubieran puesto en el plato del perro. El pesebre es donde comen los animales. Se ha inferido que como es un pesebre, entonces debía haber habido allí animales. Entonces el himno dice: la vaca mugiendo despierta al Señor, mas no llora el niño, pues es puro amor. Pero la Biblia no dice que había animales. Se ha inferido que por ser un pesebre debió haber estado en un establo. Y entonces se dibuja el establo como en la imagen que le mostré. Pero siendo una cultura que en la ley divina había recibido la orden de tienen que cuidar a los viajeros, tienen que cuidar a los extranjeros, tienen que amar a su prójimo, es posible que en una época de alta densidad, donde había mucha gente en Belén, se hubiesen habilitado pesebres para los viajeros, para alimentar a sus animales, para darles de beber. Y que no necesariamente estuviesen en el establo propiedad de alguien o en el patio propiedad de alguien, sino que es posible, y no lo puedo afirmar, no lo puedo decir categóricamente, pero es posible que haya habido pesebres en las calles de Belén durante el censo, en el cual está basado Lucas 2. Dicho de otra manera, aunque no se lo puedo asegurar categóricamente, es posible que nuestro Señor haya incluso nacido en la calle. Es una posibilidad. Y no en un establito con una lucecita allí tenue, rodeado de animalitos, sino que en un mueble cochino lo hayan tenido que poner en medio de la calle porque no había otra. Ahora sigue el relato de Lucas y llega al versículo 21, que es el versículo que en muchas de nuestras Biblias estará como final, ¿verdad? Después viene un letrerito. ¿En su Biblia es como la mía? Después del versículo 21 viene un letrerito. Jesús es presentado en el templo. ¿Sí? Pues yo le invitaría a que tache el letrerito y lo escriba encima del versículo 21. Porque el versículo 21 es el inicio de una nueva sección. En el versículo 20 acaba el relato de esa noche y el 21 dice: cuando se cumplieron los días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Y ese es el versículo de esta mañana. Solo ese versículo. Cuando se cumplió el tiempo de circuncidarle, a los 8 días, le pusieron por nombre Jesús. ¿Usted recuerda lo que dice? No lo busque, yo se lo leo y luego puede constatar que le leí de veras lo que aquí dice.
Usted se recuerda lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa frase es importantísima. Nuestro Señor Jesús dijo que Él no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Imagínense la responsabilidad sobre sus hombros. Todos y cada uno de los mandamientos de la ley, Cristo Jesús los vino a cumplir. Todos sin excepción. Si dice no robarás, no robaría. Si dice no darás falso testimonio, o sea, no mentirás, tampoco mentiría. Fue tentado, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4, en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, experimentó las tentaciones propias de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y de la vida adulta. ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor Jesucristo no nació, o más bien no descendió a esta tierra el viernes de crucifixión? Hubiera estado más fácil. Incluso en alguna predicación el pastor MacArthur bromea con eso y dice, es como si el padre le hubiera dicho al hijo, te necesito para redimir, pero es solo un fin de semana, te necesito para un fin de semana y ya. Hubiera sido más fácil. Pero ¿por qué vino a nacer? ¿Por qué tenía que venir a nacer? Bueno, le voy a dar la respuesta. La respuesta a eso usted la encuentra en el bautismo del Señor, hablando con su primo, Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 15, ante la negativa de Juan, yo no te voy a bautizar, bautízame tú a mí, tú eres superior a mí. Y él le dice, deja ahora, porque lo que conviene es que cumplamos toda justicia. A ver, se lo voy a poner así. Lo que el Señor le estaba diciendo es, yo necesito hacer todo lo que un día se les va a acreditar a su favor a los que crean en mí. La obediencia perfecta que yo vine a cumplir, un día va a ser contada en el archivo, en el registro de todos los que crean en mí, para que todo su archivo y registro de pecados sea puesto sobre mí en la cruz. Y yo pago por sus pecados y ellos disfrutan de salvación. Eso es lo que quiere decir cumplamos toda justicia. Yo necesito hacer todo lo que un día les voy a acreditar como si ellos lo hubieran hecho. Por eso vino el Señor a nacer. Por eso no llegó el Viernes Santo a morir. Un fin de semana y ya. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle. Quiero hacerle notar que en esta sección se habla mucho de la ley del Señor. Mire, se habla allí de que fueron a cumplir la ley del Señor en la instrucción que tenían desde Levítico capítulo 12 de ser circuncidados. Ahora usted se recuerda que Abraham fue el primero en circuncidarse y en circuncidar a los que estaban con él. Pero mire lo que dice el versículo 22, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés. ¿Quiere seguir? Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 24, un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Versículo 27, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir el rito de la ley, otra vez está mencionado allí. Y luego en el versículo 39, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor. Cuando el Señor no tenía la edad para cumplir por sí mismo la ley de Dios, Dios lo puso en brazos de una mujer y de un hombre que sí cumplirían la ley. Todo lo que tenía que ser hecho fue hecho. Lo que se le llama, los
estudiosos bíblicos le llaman la obediencia pasiva. Él no lo hizo, pero Dios proveyó de padres diligentes y devotos que sí se cuidaron de cumplir toda la ley divina. Este es el Salvador que necesitábamos, que no sabíamos que necesitábamos, pero que Dios sí sabía que necesitábamos. Uno que cumpliera todo lo que Dios ordenó, todo lo que Dios exige. Obediencia perfecta. Nacido bajo la ley para cumplir la ley. No se la brincó. Hizo todo lo que tenía que ser hecho. Mire, si el Señor, nuestro Dios, cuando un pecador se arrepiente, dijera, está bien, te perdono, lo dejaría en un punto que los matemáticos dirían como el 0, ¿verdad? En las gráficas. No has hecho nada positivo, pero tampoco has hecho nada negativo. Ya te perdoné lo negativo, pero no has hecho nada positivo. Pero ¿cuál es el requisito para entrar a la presencia del Señor? Pues no escribió el autor a los hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. ¿No es necesario entonces tener un registro de santidad, no nada más de estar en 0, sino de haber obedecido todo lo que Dios dijo? Pues se necesitaba que Jesús cumpliera todo eso para que entonces Dios dijera, está bien, ya borré todo lo malo que hiciste, pero ahora también te añado todo lo bueno que hizo Jesús y que tú nunca vas a poder hacer. Hay un texto de la Biblia que resume todo esto, ¿ya lo tiene en mente? Lo estoy viendo aquí en sus cabecitas. 2 Corintios 5:21, ¿se acuerda o no? ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca tuvo relación con el pecado, Dios lo trató como si él hubiera cometido todos nuestros pecados, para tratarnos a nosotros como si hubiésemos sido justos como Él, perfectamente obedientes como Él. Este es el Salvador que necesitábamos, uno que viniera a cumplir la ley. Y es el Salvador que necesitábamos también, porque su nombre es Jesús. Al parecer, y usted recordará que a María se le dijo, capítulo 1, versículo 31, y le pondrás por nombre Jesús. Lo mismo se le dijo a José. ¿Se acuerda? Capítulo 1 de Mateo, versículo 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Está listo para el momento técnico del sermón? Para que se me despabile. ¿Está listo para el momento técnico? El nombre Jesús significa Jehová salva. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús reúne dos palabras. La palabra Jehová o Yahvé en hebreo y el verbo salvar. Entonces G es por Jehová y sus es por el verbo que en hebreo significa salvar. Es la combinación de el nombre de Dios y el verbo salvar para decir en suma Jehová salva. Es la versión griega del nombre hebreo Josué. Ahora, tal vez usted ha tenido curiosidad, espero que no, pero tal vez ha tenido curiosidad de ver el documental del director que hizo la película del Titanic. Luego se quiso meter en cuestiones religiosas e hizo un documental acerca del Señor Jesucristo y dijo, voy a encontrar la tumba de Jesús. Y encontró por allí un montón de lugares donde hay inscripciones sobre las tumbas bajo la actual ciudad de Jerusalén, donde dice Jesús. Y él dice, pues es que alguno de estos debe ser. Lo que el señor James Cameron desconoce
es que para los tiempos del siglo I, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el nombre Jesús o Josué era muy común, porque representaba el anhelo de una nación de ya sálvanos. Hace rato cantábamos Hosana. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, ¿qué cantaban? Hosana, salva, ya salva. Es decir, si te dices ser el Salvador, si te dices ser el Mesías, de una vez haz lo que veniste a hacer. Casi como exigiéndole al Señor, si eres quien dices, no creemos que seas, pero si eres, pues órale, demuéstralo, saca a los romanos, vámonos de aquí. Era el anhelo del pueblo. Hay un himno que se llama, de estos de época navideña, que se llama O ven, Emanuel. ¿Y lo ha escuchado? Tiene estas notas medio lúgubres. No me haga cantar otra vez, porque con tanto buen cantante en esta congregación y en el grupo de alabanza ya me chiveo mucho. Pero luego lo escucha. Y retoma el sentimiento nacional israelita de decir, ya sálvanos. Por eso nombraban a sus hijos Jesús o Josué. Jehová salva, ya salva. Cosa curiosa, y el diccionario bíblico Kittle dice esto. Para el siglo II, el nombrar a los hijos, a los niños, pues, de los bebés, Jesús casi estaba ya desaparecido. Ahora, ¿por qué cree usted que haya sido eso? Por la influencia de los cristianos. Porque decían, no, pues Jesús hay uno, ya no le vamos a nombrar así a los hijos. Entonces, el nombre captura ese deseo. Pero todos los niños judíos que eran nombrados Josué o Jesús, pues en ese tiempo, no cumplían con los requisitos. De Génesis 3 a Malaquías, todo lo que se dijo de Jesús fue reunido en ese bebé de Belén. De Génesis a Malaquías, todo lo que se dice del Cristo estaba concentrado en ese bebé que estaba puesto en el plato de animales. Las manitas que empezaban a abrirse y cerrarse fuera del vientre materno serían las que serían horadadas en una cruz romana. Pero son las manos que un día tendrán el cetro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los piecitos, así como son tus piecitos de bebé que parecen tamalitos chiquitos, todavía están planitos. Esos serían los pies que serían traspasados en la cruz. Pero que un día le aplastarán la cabeza a Satanás. Y tendrán por estrado a sus enemigos. Así que no se vaya con la historia del bebito, porque en él están concentradas todas las profecías del Antiguo Testamento y de ahora las del Nuevo también. En él está reunido todo lo que se tenía que hacer para la salvación. Por eso se llama Jesús. Por eso su nombre es Jesús. Él representa la vocación divina de salvar. Nada más dañino para el hombre que restarle méritos a la vocación divina de Dios de salvar. Entendámonos claramente lo que estoy diciendo. Dios quiere salvar a todos los que Él ha escogido para salvar y los va a salvar. Y su deseo no va a ser velado, controlado, interrumpido. Su propósito y su determinado consejo desde antes de la fundación del mundo no puede ser tergiversado por nadie. Él va a salvar.
El Salmo 27:1 dice Jehová es mi luz y mi salvación. Y usted va leyendo las páginas del Antiguo Testamento y ve que el Señor salva, y el Señor salva, y el Señor salva. Y como no puedo recorrer todo el Antiguo Testamento, solamente le voy a llevar al Evangelio de Lucas. Vaya otra vez de regreso, ya vio lo que le mostré en el capítulo 1, será llamado Jesús. Luego en la profecía de Zacarías, en el capítulo 1, versículo 69, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, y eso no se refiere a Juan el Bautista, sino a nuestro Señor Jesucristo. Hablando de Juan el Bautista, si dice que él va a ser profeta, que preparará el camino del Señor, y en el versículo 77 dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y por supuesto el anuncio a los pastores en el capítulo 2, versículo 11, donde dice, os ha nacido un Salvador. Usted no se puede perder de eso. Usted no se puede perder de eso. Es inevitable pensar en Jesús como Salvador porque hasta su nombre lo dice. Todos, creo, hemos alguna vez asistido, y aquí mismo en este momento tenemos doctores en medio nuestro. Y nos referimos a ellos con respeto y les decimos doctor, tal vez por su apellido, doctor Fuentes tal vez, o tal vez si hay más confianza por su primer nombre, ¿verdad? Doctora Guadalupe o algo así. Pero nos referimos a ellos con respeto por su título. Sin embargo, lo que nos lleva a relacionarnos con ellos, si no son de nuestra familia, es nuestra necesidad de una consulta o de alguna atención médica. Nos relacionamos con ellos como doctor por la necesidad que tenemos. Ahora, la segunda parte del versículo 21 de Lucas 2 dice, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. En el anuncio a María se le dijo, le vas a llamar Jesús. Para José y María ellos no tuvieron que quebrarse la cabeza diciendo, ¿y cómo le vamos a poner al niño? Ya estaba determinado, se va a llamar Jesús. ¿Sabe? Es interesante, y a mis hermanos en el cafetero les he enseñado a usar una herramienta que se me hace bien bonita, bien buena. En el Evangelio de Lucas, el nombre Jesús aparece 92 veces. En todo el Nuevo Testamento aparece 928 veces. Ahora, cuando el apóstol Pablo utiliza el nombre Jesús, porque generalmente le llama Jesucristo, o le llama el Señor, o le llama Cristo, cuando el apóstol Pablo utiliza el nombre Jesús, generalmente lo hace pensando en la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre Jesús enfatiza su humanidad. El nombre Cristo enfatiza su divinidad. Este nombre que le fue dado, que ya dijimos significa Jehová salva, además de reunir la vocación divina de salvar, nos recuerda que necesitábamos un hombre. Nos recuerda que Dios escogió para su Hijo el nombre que se relaciona con nuestra miseria, con nuestra necesidad, con nuestra bancarrota espiritual y con la ofensa que hemos hecho contra Dios. Así como usted va con el médico y le dice doctor, usted va con Jesús y le dice Jesús, y cuando hace eso reconoce que Él vino por redimirle de su miseria espiritual. Qué belleza que Dios escogió un nombre con el que entonces todos nos podemos relacionar. Si hubiera dicho, y se va a llamar justo, y vaya que si Él es justo, y vaya que si se le llama como justo y se le reconoce como tal, pero entonces solamente los justos hubieran podido venir a Él. Si le hubiera dicho, y se va a llamar magnate,
pues entonces solo los ricos hubieran tenido acceso a Él. Pero ustedes conocen la gracia del Señor, que siendo rico se hizo pobre por amor de vosotros. Dice 2 Corintios 8:9. Hasta el grado de quizá haber nacido en una calle, en una avenida. Ser puesto en el plato del perro, aunque usted ahora entiende a lo que me refiero con eso. Por amor a usted, por amor a mí. Y Dios le escogió un nombre por el cual nos relacionamos, nos acercamos a Él en nuestra bancarrota espiritual y no con nuestros méritos religiosos, porque nadie tiene ningún mérito para venir a Él. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la invitación? Ofrezcan sacrificios y acérquense a Dios. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la invitación? Santiago 4:8. En la primera carta del Nuevo Testamento, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué ya no pone sacrificios por el medio? Porque ya lo dijo Cristo, ya lo hizo Cristo. El nombre de Jesús invita al pecador, y si todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces no hay uno que no se pudiera acercar a Él. Dios escogió para su Hijo un nombre que invita a todo pecador, que pone como requisito para venir a Él haber pecado, que pone como requisito para venir a Él reconocer tu miseria espiritual y venir a Él reconociendo esa miseria. Mi papá cantaba con mi tía Ada, abuelita de Alma, de Arturo. Cantaba un himno muy bonito que dice: Cristo, Cristo, oh qué nombre sin igual. Cristo, Cristo. Toda la creación proclama que reyes y reinos todos pasarán, pero algo especial tiene este nombre. Algunos de ustedes quizá conocen ese himno. Y en español dice Cristo, pero la versión en inglés, la original, dice Jesús. Jesús, Jesús, oh qué nombre sin igual. Jesús, Jesús. Este nombre tiene algo especial. ¿Y sabe qué tiene de especial? El apóstol Pablo lo recaptura en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Hace un ratito cantábamos ese otro hermoso himno que se titula Rey de Reyes. En Filipenses capítulo 2 escribió el apóstol Pablo así. Ustedes saben a dónde voy. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Al nombre de Jesús, al nombre de Jehová salva, al nombre que es como doctor. Reconozco mi necesidad de salud y vengo a usted. Jesús, reconozco mi pecado y vengo a ti. El otro himno dice: vengo a ti, Señor, ya tu voz oí. Cuando usted escucha así: vine por ti. Es muy fácil perderse en medio de las luces, es muy fácil perderse en medio de las prisas, del tráfico, de las filas largas, en todos lados. Perderse de Jesús y terminar con una Navidad más o menos así. Porque ahorita le voy a mostrar otra cosita. Es muy fácil perderse y terminar en una Navidad sin Jesús. Hay una caricaturita que a mí me gusta mucho.
Las aventuras de Charlie Brown. Yo no recuerdo haberlas visto jamás en el periódico, quizá algunos de ustedes sí. Si tienen alguna de esas tiras cómicas en el periódico, se la compro. Tengo como 20 pesos en mi bolsa, son todos suyos, por una antigüedad de esas. Pero uno de los amigos, su mejor amigo de Charlie Brown, se llama Linus Van Pelt. Y Charlie Brown es el emocional, el sentimental. Linus es más cerebral. Y en su especial de Navidad, en 1968, la CBS se acercó a Mark Schultz, el escritor de Charlie Brown, y le dijeron: queremos que hagas un especial de Navidad, tienes como media hora. Y él, sabiendo que iban a hacer un gran negocio con esto, dijo: está bien, con una condición, que me dejen hablar de Jesucristo. Y la CBS dijo: no. Queremos algo de Navidad, no algo religioso. Él dijo: pues entonces no. Así que la CBS tuvo que ceder y dijo: pues haz lo que quieras, mete algo, pero hazlo. Y escribió el guión y se hizo la pequeña película. En esa peliculita, Charlie Brown dice a Linus: no siento el espíritu de la Navidad. Y Linus le dice: solamente tú puedes hacer de algo tan feliz como la Navidad cuestión de preocupación. Una de las amiguitas de Charlie Brown le dice: pues entonces, ¿por qué no te encargas del drama de Navidad, de la obra de Navidad? Sé el director. Y el otro le brillan los ojos y dice: claro. Se decepciona y ve a su perro que gana un concurso de adornos de casas de Navidad y dice: hasta mi perro se ha perdido en la mercadotecnia de la Navidad. El punto climático de esa peliculita llega cuando Charlie Brown le dice: no sé de qué es la Navidad. Y Linus le responde: yo te puedo decir de qué trata la Navidad. Y hoy nos visita Linus. Bueno, me lo traje porque, ¿sabe qué me gustó de este adornito? Que este adornito predica el Evangelio. Y ya sabe que eso a mí ni me gusta. Sí, Charlie, te puedo decir de qué trata la Navidad. Apaguen las luces. Y había pastores en la misma región que cuidaban sus rebaños. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos. Y la gloria del Señor resplandeció sobre ellos. Y tuvieron miedo. Y el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todas las naciones, que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les será por señal: encontrarán al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente una multitud de ángeles apareció cantando al Señor y diciendo: gloria al Señor en las alturas y en la tierra por paz y buena voluntad. De eso se trata la Navidad, Charlie Brown. Linus es un niño que tiene algunas necesidades porque siempre carga su cobijita, su mantita de seguridad. Pero cuando usted ve a Linus recitar Lucas 2, deja caer su mantita y dice: no temas. Va a decir: pues está bonito el adorno y la historia. Que tiene que ver con el sermón. Usted puede hacer muchas cosas, pero no se pierda de Jesús. Ni en la época de diciembre, ni el resto de su vida. Jesús no vino a rescatar nuestros domingos por la mañana. Jesús no vino a rescatar nuestro mes de diciembre. Jesús vino a adueñarse de cada segundo de nuestra vida. Él es el Salvador. Y ese nombre Jesús es el nombre
al cual un día todos vamos a confesar como el Señor. Necesitábamos un Salvador que cumpliera todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Y necesitábamos un Salvador que quitara de nosotros lo que nosotros no nos podíamos quitar. Necesitábamos un Jesús, un Jehová salva. Tú necesitabas un Jesús. Y tú, y tú, y tú, y yo. Y tal vez haya aquí quien todavía necesita un Jesús, un Jehová salva. Uno que quite tu pecado y te ponga su obediencia, para que entonces te puedas presentar ante Dios limpio y diciendo: aquí estoy. Y si nunca has creído en Cristo Jesús, hoy es el día. Hoy, porque Él murió por ti. Por ti. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte, decir: yo te he ofendido, Señor Dios. Es cierto, yo te ofendí. Pero también es cierto, tan cierto como que Jesús sí vino a este mundo, sí murió y resucitó, tan cierto es la promesa que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Si nunca lo ha hecho, hágalo hoy. Yo voy a orar y usted lo puede hacer en su lugar con toda la sinceridad de su corazón. Orar al Señor. Darle gracias por este Jesús, este Jehová salva. Y alabarle con todo su corazón por la salvación que Él nos da. Vamos a orar. Señor Dios, cuán grande Salvador nos has dado. Es el que nos quita el miedo de proclamar: tienen un Salvador. Ha venido un Salvador. Es el que nos quita el miedo, ese miedo que se apoderó de Adán y Eva cuando se subieron pecadores. Ese miedo lo ha quitado de nuestro corazón. Hoy no nos acercamos como convictos, reos de muerte. Hoy nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Con reverencia, pero con la confianza de un niño a su padre. Por Jesús. Salva, Señor, porque esa es tu vocación. El apóstol Pablo decía: Dios nuestro Salvador. Y nosotros también decimos: Dios nuestro Salvador, porque envió a Jesús nuestro Salvador. Si hay algún corazón aquí, Señor, que no ha venido a cuentas contigo, pero que esta mañana ha entendido tu evangelio y su necesidad de Jesús, que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor, y confiese con su boca y que crea en su corazón que tú resucitaste a tu Hijo Jesús de los muertos para gloria tuya y salvación nuestra. Por eso los ángeles cantaban: gloria a Dios en lo alto. La vida de Jesús en este mundo fue para gloria tuya y nosotros obtenemos el beneficio de Él darte gloria a ti al darnos salvación. Él dijo: yo te he dado gloria acabando la obra que me diste que hicieras. Y nosotros, Señor, recibimos el subproducto de esa obediencia perfecta en la salvación de nuestras almas. Señor, si hay alguien aquí, acorrala su corazón, como un día lo hiciste conmigo y con muchos otros presentes, donde ya no hubo escapatoria,
o era entregar la vida a Cristo en sumisión y en arrepentimiento, o era decidir caminar a vivir en el pecado y enfrentar un día tu juicio. Y si has escuchado hoy su voz, pecador, ven a Él. Hoy es el día. Y recibe también la gratitud, Señor, de tantos que hemos probado ya de tu gracia, pero no hemos salido del asombro. Tenemos años de haber rendido nuestra vida a ti y no ha habido ni un solo día en que hayamos lamentado doblar nuestras rodillas y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ese cuerpo nacido en una mujer, perforado por manos humanas por razón de los hombres, resucitó. Un cuerpo glorificado. Y hoy está sentado allá a tu mano derecha. Y le estamos esperando, Señor. Qué manera de festejar el nacimiento del Salvador en este mundo si regresara hoy. Si se quedara la mesa servida y tu pueblo se reuniera, por fin, el esposo con su esposa, para alabarle por siempre. Ven, Señor Jesús. Ven hoy. Ven pronto. Lo más pronto posible. Para recibir de tu pueblo y de tus redimidos la alabanza que tú mereces. Y Señor, haznos evangelistas temerarios, confiados, imparables. Porque la buena nueva de gran gozo sigue siendo buena nueva de gran gozo. Sí hay un Salvador y su nombre es Jesús. Amén.